Muy buenas tardes, amada familia en el Señor. Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos permite reunirnos para escudriñar su sagrada palabra. Y en esta ocasión le estudiaremos los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Génesis. Obviamente no vamos a leer los 3 capítulos. Yo les iré indicando qué porciones iremos leyendo. Por lo pronto el capítulo 6 lo vamos a leer completo y les iré indicando qué parte del 7 y qué parte del 8. Dice la palabra de nuestro Dios, Génesis capítulo 6. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come, y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Versículo 22. Y así hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Capítulo 7, versículo 1, dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Versículo 5. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor había mandado.
versículo 17. Entonces vino, desde el versículo 15, Entonces entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida, y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Versículo 17. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Versículo 21. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo Noé y los que estaban en el arca, solo quedó Noé y los que estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé, de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y decrecieron las aguas. Versículo 19. Y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por el Espíritu que nos lleva a toda verdad, por tu Espíritu que nos lleva a toda verdad. Te pedimos, Señor, que menguemos nosotros y podamos ver exaltado a Cristo, al Rey de Reyes, en las Escrituras. Ayúdanos a que esta palabra nos confronte, nos confronte, y al mismo tiempo nos traiga luz y esperanza en la redención perfecta que ha sido en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su precioso nombre y te damos gracias. Amén. Al iniciar el estudio del libro del Génesis, hemos podido ver desde Génesis 3, después de la caída del hombre, de que el hombre decidió desobedecer a Dios y a quererse hacer igual a Dios, que Dios pronunció sobre el hombre un juicio. Ustedes ya lo estudiamos en Génesis 3, y vemos ahí en Génesis 3 que inmediatamente al juicio de Dios que trae sobre el hombre, vemos por ejemplo en 3:15 que dice Dios al hombre: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te dirá en la cabeza y tú le dirás el calcañar. En el 3, ahí mismo, en el 3:21, estudiamos cómo Dios dice: el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué vemos en estos dos versículos después de que el hombre cayó en pecado y que Dios pronuncia un juicio sobre él? Pues que inmediatamente Dios lleva a cabo un plan de redención. Bien hubiese podido Dios dejar las cosas como estaban. El hombre decidió desobedecerle, y como consecuencia tenía
Dios todo el derecho de haber destituido al hombre de su presencia de manera permanente, porque Él es Dios. Pero inmediatamente vemos que Dios lleva a cabo un plan de redención. Un plan de redención en donde Él muestra su gracia. Él empieza a dar, desde Génesis 3:15, vemos que empieza a dar algo que el hombre no merece. Que el hombre no tenía por qué recibir de Dios nada porque había desobedecido a Dios, pero el hombre empieza a recibir de parte de Dios. En el 3:21 vemos que Dios tapa la desnudez del hombre matando a unos animales para poder taparles, ¿sí? De tal manera que dentro del plan de redención de Dios estaba cubrirles el pecado. En Génesis 4, por ejemplo, vemos, ya estudiamos la historia de Caín y Abel. En el Génesis 4:25, por ejemplo, vemos que dice: y conoció Adán otra vez a su mujer después de que el hermano Caín mató a su hermano Abel, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Y dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Versículo 26. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. O sea, después del pecado, en este caso Caín, Dios derrama gracias sobre el hombre y permite que nazca otro hermano, Set, sobre el cual Él seguiría llevando a cabo el plan de redención. Quisiera que en el estudio de hoy pudiéramos ver, en esta historia que acabamos de leer de Noé, del diluvio, que pudiéramos apreciar la gracia que Dios derrama sobre el hombre, la gracia que Dios derrama sobre el hombre, que tiene como propósito redimir al hombre. Ese es el principio, o eso es lo que subyace en esa historia. Dios derramando gracia con la intención de que el hombre sea redimido. Y lo vemos desde Génesis 3, Génesis 4, y ahora lo vemos en Génesis 6, 7 y 8. Para esto, quisiera recordar también que el plan redentor de Dios, tiene como propósito, porque sigue teniendo como propósito, estamos dentro del plan redentor de Dios aún, tiene como propósito el que el diseño original que Dios tenía de la humanidad, que era Dios en relación perfecta con el hombre, que se manifiesta de manera ideal en el huerto del Edén. Dios en relación perfecta con el hombre a través de su palabra, lo que podemos llamar que es el reino ideal, y que por causa del pecado ese diseño ideal se echó a perder, lo echó a perder el hombre. A través de la historia bíblica, y este es un caso de ellos, el caso del diluvio, a través de la historia bíblica, Dios derrama gracia, como ya lo dije, derrama gracia sobre el hombre para ir desarrollando ese plan de redención progresivamente hasta llegar a la culminación de ese plan, cuando se restablezca de manera perfecta o completa más bien esa relación que inicialmente teníamos con Dios. ¿De cuándo estamos hablando? Cuando reine nuestro Señor, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a reinar, venga por segunda vez a reinar y tengamos una relación, su iglesia, su pueblo, con Él como era originalmente. Estoy tratando de que veamos este pasaje dentro de ese plan. Inició en Génesis 3 derramando gracia, no
ejecutando al hombre, no separándolo en el sentido completo, sino redimiéndolo. Y a lo largo de la historia, toda la historia bíblica, ese plan se va revelando más y más y más, hasta que en Cristo Jesús Dios vuelve a restablecer al hombre por completo con él, que sería el reino de Dios, vamos a decir, restaurado por completo, el reino venidero. Lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará es parte del plan redentor de Dios. Mis amados hermanos, quiero que nos ubiquemos en esa línea del plan de Dios. Estamos en el plan de Dios. Estamos en el plan redentor de Dios. Actualmente, Dios sigue, estamos en una etapa del plan, ahora reinados, nuestro Rey es Jesucristo, somos reinados, gobernados por medio de su Espíritu. ¿Y quiénes somos? La iglesia. Otra vez, el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios. Eso somos actualmente, pero vamos a hacerlo de manera perfecta. Y bueno, para ahondar un poco más respecto a la gracia redentora que Dios derrama, que tiene como propósito redimir obviamente al ser humano, vamos a estudiar este pasaje en 4 puntos. El primer punto, que sería del capítulo 6, del versículo 1 al 7, el cual he titulado El pecado del hombre y la ira de Dios. El pecado del hombre y la ira de Dios, 6 del 1 al 7. El segundo punto, que sería el capítulo 6, del versículo 8 hasta el 18. Más bien desde del 6:8 hasta el 7:9 sería la gracia de Dios. La gracia de Dios. El número 3, el tercer punto, sería el juicio de Dios, que sería el capítulo 7, del versículo 15 al 23. Y por último, el punto número 4, que sería la salvación de Dios que produce adoración. Capítulo 8, versículos 1, 2 y 20. El pecado del hombre, dice al inicio de nuestro estudio del capítulo 6, dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Hasta ahí. ¿Qué vimos en el capítulo 5? El capítulo 5 nos muestra una descendencia de Adán. Después de que Caín asesina a su hermano Abel, vimos ahí que Dios en su gracia permite que nazca otro hermano llamado Set. Y dice ahí en el versículo 26 del capítulo 4 que a partir de entonces, ¿sí?, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Es muy importante eso, mis amados, porque con el nacimiento de Set se nos dice que empezó a haber la religión verdadera de Dios. Empezaron los hombres bajo la línea genealógica de Set a tener una relación una vez más con Dios. Y en el capítulo 5 nos muestra esa línea genealógica a partir desde Adán hasta llegar a Noé, ¿sí? Y se mencionan ahí 10 hombres que fueron sucesivamente, genealógicamente, uno atrás de otro, o sea, 10 generaciones, pues, hasta llegar a Noé. Y en esas 10 generaciones, Set fue el primero y llegamos a Noé. Y vean la conclusión, o hasta ahí lo que nos dice el autor Moisés del libro de Génesis. Dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, o sea, ya para ese entonces, ¿sí?,
los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y les gustaron. O sea, ¿a qué se refiere hijos de Dios e hijas de los hombres? Se refiere a la división genealógica que hay entre la línea de Set, que eran los hijos de Dios, que adoraban al Dios verdadero, y las hijas de los hombres se refería a todas aquellas que no estaban en la línea genealógica de Set. Es decir, aquellos con los que el pueblo de Dios que iba por la línea de Set, con los que no debían relacionarse. Pero los hijos de Dios se fueron tras las hijas de los hombres. Y es importante que vemos que dice ahí, porque les gustaban. O sea, no dice ahí porque fueran mujeres piadosas, o fueran mujeres trabajadoras, o fueran mujeres con ciertas características. No, porque les gustaban. O sea, dándole una prioridad a la parte sensual, a la parte carnal, pues, es decir, simplemente porque les gustaban, porque eran hermosas. La Biblia no está condenando aquí la belleza femenina, no, está condenando de alguna manera que fue lo que les llamó la atención a los hombres, a los hijos de Dios, que eran hermosas. Es decir, ahí en el versículo 2 del capítulo 6 nos muestra la palabra de Dios que el pecado se había multiplicado. En 10 generaciones, una vez que Dios restablece la relación con el hombre a través de la línea de Set, en 10 generaciones, otra vez vemos al hombre envuelto en pecados graves. Y lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. Versículo 3 dice, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. O sea, 10 generaciones el hombre luchando con Dios, o más bien Dios luchando con el hombre, si se puede decir de una manera ilustrativa. El hombre necio y cada vez más apartándose de la voluntad de Dios, cada vez más y más y más. Y Dios declara, no, esto no va a durar para siempre. Esto no va a durar para siempre. No contenderá mi espíritu porque el hombre es carne. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí el autor? Que esto puede ir de mal en peor, ¿verdad? Esto va a ir de mal en peor. Dice, serán pues sus días 120 años. Dios está estableciendo aquí el tiempo que iba a durar, el tiempo que le estaba restando a la humanidad. O sea, le voy a dar 120 años más, ¿sí? No va a durar más, sino no va a durar tanto tiempo, le voy a dar 120 años más, y en esos 120 años es el tiempo en el que trata con otro hombre llamado Noé. Noé iba a empezar su ministerio y su ministerio iba a durar alrededor de 120 años. O sea, 120 años Noé iba a estar construyendo el arca. Alrededor de 120 años. ¿Sí? 120 años para que los hombres se arrepintieran. 120 años. Y el ministerio de Noé era precisamente, número 1, obedecer al Señor, porque el Señor estableció con él un pacto. Pero lo veremos enseguida. El versículo 4 ha sido muy debatido respecto al término ahí de gigantes. Pero miren, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. El término de gigante ahí no es en los eruditos estudiosos de las escrituras, no han llegado a decir a un acuerdo en cuanto en qué sentido está la palabra gigante. Pero en cuanto al contexto y a lo que estaba pasando en esta situación, en estas circunstancias, y lo que dice ahí mismo en el versículo 4, que dice, estos eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, se está refiriendo ahí que en ese tiempo se empezaron a ver hombres que se enseñoreaban por encima de los demás, que llegaban en un momento a verse como muy, muy superiores a los demás.
Que si eran grandotes o no eran grandotes, pues eso no está muy claro, o al menos no se ha llegado a un punto de acuerdo, pero de que se enseñoreaban y que causaban una serie de terror respecto a los demás, eso es un hecho. Eso es lo más importante, más que meternos al detalle de que si estaban grandotes o no estaban grandotes. El asunto es que causaban terror, se enseñoreaban sobre el pueblo. Dice, eran hombres de renombre, o sea, eran muy reconocidos por ese gran poder que ejercían sobre la gente, pero era poder para dominar. Era poder para dominar, era poder para ejercer fuerza, era poder para esclavizar. O sea, eran grandes hombres de renombre desde el punto de vista humano, ¿verdad? No delante de Dios. Dice Juan Calvino que ahí es donde nacen, o podemos ver ahí el nacimiento de las, ¿cómo se llama? La nobleza actual, ¿verdad? La nobleza, los reyes, bueno, no actual, sino la nobleza que se dio en Europa, los reyes de Europa, todos esos que eran personas que se engrandecían sobre la sociedad y que ejercían una monarquía y que tenían de alguna manera un poder esclavizante. Bueno, ahí empezaron, ¿sí? Así que no hay mucho que alabarles a esos hombres, realmente eran hombres perversos, eran malos, ¿sí? Y eso es lo que nos enseña el versículo 4. Ahora, el versículo 5 y 6, ¿sí? Ya nos dice, recuerden que el primer punto es el pecado del hombre y la ¿qué? La ira de Dios. Ya está expuesto ahí el pecado del hombre, ¿sí? Esos matrimonios promiscuos que no debieron haber sucedido. Y dice el versículo 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Ahora vean los términos en los que está escrito. Y que toda la intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer el mal. ¿Se dan cuenta? Todo y solo. O sea, toda la intención de los pensamientos y solo hacer el mal. O sea, Dios olvidado. Dios olvidado. 10 generaciones después, mis amados. Dios completamente olvidado. Después de que Dios tuvo la misericordia, la gracia de poder levantar otra vez al hombre en la línea de Seth. Y en 10 generaciones, olvidado Dios. El versículo 6 nos dice que a Dios le pesó haber hecho al hombre y sintió tristeza. Mis amados, esto hay que leerlo con la prudencia que debemos, porque ¿qué ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, del universo, que Dios no haya previsto antes? O sea, no quiere decir que Dios se sorprendió por lo que pasó, por lo que hizo el hombre y que le dio mucha tristeza. No. En todo caso, Dios ya sabía que eso iba a pasar, en su infinita sabiduría. Pero, mis amados, las escrituras están hechas para nosotros. Y nosotros necesitamos un lenguaje que podamos entender. Y el Espíritu Santo inspiró a estos santos hombres para que escribieran de tal manera que pudiéramos entender. Lo que debemos entender aquí es que Dios manifiesta su aborrecimiento al pecado. Y si se fijan, si nos quedamos en el versículo 6, sintió tristeza, o sea, le pesó y sintió tristeza. Vemos como que un Dios así muy poquito poderoso, ¿verdad? Pero ustedes vean lo que declara después: voy a barrer con todo esto. Entonces no es un Dios muy poquito poderoso, no, es un Dios que más bien está mostrando su ira. Que esto que había pasado con el hombre lo había traído ¿a qué? A ira. Que es lo que vamos a ver enseguida. Versículo 7. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, todo. Dirán alguien: bueno, ¿y qué culpa tienen los animalitos, verdad? No, pues los animales realmente son moralmente neutrales, no tienen culpa, pero están ligados al hombre
en el sentido de que el hombre se enseñoreará sobre ellos y todo lo que esté ligado al hombre, todo va a barrer. Todo queda manchado por la culpa del hombre, animales y todo. Y de hecho, más adelante vemos, dice, la tierra estaba corrupta, o sea, hombre, animales y tierra, todo. Mis amados, eso lo que nos muestra es lo terriblemente grave del pecado. O sea, el hecho de que veamos ahí que Dios dice, voy a acabar con el hombre, con los animales y con la tierra, es para que entendamos la magnitud del pecado y la magnitud de la ira de Dios. Contender contra el creador del universo, santo, 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 no es cualquier cosa. Y la Biblia nos enseña esto. Entonces en los versículos 6 y 7 vemos la ira de Dios. Con esto, pues es nuestro primer punto. Pecado del hombre y la ira de Dios. Versículo 8. Mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 3. Dios levanta a Set, a un hombre en quien él derrama gracia. Capítulo 6. Dios se fija en un hombre, Noé. Sigue con su plan redentor. O sea, así como en Génesis 3 Dios pudo haber acabado con Adán y Eva y se acabó el cuento, y no lo hizo. Él tuvo misericordia, él tiene un plan redentor que tiene como propósito glorificar a su hijo. Ahora vemos que levanta un hombre y dice, y mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios derramó gracia. No halló gracia no quiere decir que haya hallado gracia por sus obras, no. Dios depositó gracia en Noé. Entonces después, en el versículo 9, dice que Noé era perfecto. Noé andaba con Dios. O sea, el ser perfecto delante de Dios, el andar con Dios, viene como resultado de que Dios derrame gracia en la persona, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que es primero? Esto reafirma la doctrina de que nosotros recibimos o somos salvos por medio de la gracia de Dios, no por obras, ¿verdad? Dios derrama gracia sobre nosotros, no somos salvos por nuestras obras. No, Dios no vio a Noé por sus obras, derramó gracia y entonces Noé es visto como perfecto y además pudo caminar con Dios, que vamos a ver enseguida. El versículo 11 insiste en el pecado, que la tierra se corrompió. Estamos ya en el segundo punto, que es la gracia de Dios. En el versículo 13 dice que entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. He aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Cuando dijimos que en el punto 2 hablaríamos de la gracia, quisiera subdividir este punto en 4 aspectos. En 4 aspectos en que vemos que la gracia de Dios es derramada. Primero, Dios escoge a un hombre, ¿verdad? Noé. ¿Sí? Dios escogió a Noé. Desde ahí está derramando gracia al escoger a un hombre. Ahora en el versículo 13 vemos que dice, entonces Dios dijo a Noé, y Dios le revela a Noé lo que pretende hacer con la humanidad por causa del pecado. Vemos aquí entonces el segundo aspecto de la gracia. ¿Cuál es? Que Dios le revela, lo escoge y le revela ¿su qué? Su plan, ¿verdad? Vemos entonces eso en el versículo 13. En el versículo 14, a partir del versículo 14 hasta donde termina el capítulo, que es el 22, Noé empieza a recibir una serie de instrucciones de parte de Dios, ¿verdad? Vas a hacer un arca con estas características y vas a meter en esta arca a los animales así, 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 ¿verdad? ¿Sí?
Noé obedece a Dios. ¿Por qué? Porque Noé ya había sido capacitado con la gracia de Dios para poder, ¿qué? Obedecer. O sea, Dios escoge, gracia de Dios. Dios revela su plan. Y número 3, Dios ordena, pero al mismo tiempo, ¿qué? Capacita. Sin la gracia de Dios, ¿ustedes creen que Noé hubiera podido pasarse más de 100 años construyendo el arca? Imagínense en 100 años todo lo que luchó este hombre. O sea, imagínense las dimensiones del arca, las características del arca. No vamos a entrar en detalle en eso. Ustedes lo pueden ver con mucho detalle. Hay ilustraciones inclusive. Pero vean ustedes, ese hombre, y ese hombre estaba trabajando solo con sus hijos. 100 años. ¿Sí? Imagínense cortar la madera, trasladar la madera, ¿sí? Imagínense sortear a todos aquellos ladrones, todos aquellos que se oponían a esta locura o que se burlaban de esta locura durante 100 años. No pudo haber sido, si no fue porque recibió la gracia de Dios que lo capacitó ¿para qué? Para obedecerle. Y además, un aspecto más de la gracia la vemos en el versículo 18. Dice: pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. O sea, Dios primero le dice a Noé: haz el arca y de estas y estas y estas y estas dimensiones. Pero además le da una ¿qué? Una promesa. Una promesa. Tú te vas a subir con tu familia en esa arca. Esa promesa, mis amados, seguramente esa promesa latía con mucha fuerza en el corazón de Noé cada vez que podría estar flaqueando. La promesa de que Dios lo iba a salvar a él y a su familia. Una promesa tangible. O sea, no era una promesa, no era una promesa que no pudiera entender. Si ya Dios le había revelado lo que iba a hacer, imagínense el terror y el temblor de Noé al escuchar las palabras de Dios: voy a acabar con toda la humanidad. Imagínense el temblor, el terror. Pero después de eso, dice: sí, pero voy a establecer un pacto contigo. Tú vas a subir al arca. Vas a hacer el arca así, 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 así. Vas a subir tales animales de tales características, pero tú vas a subir al arca con tu familia. Entonces, la obediencia de Noé recibió la capacitación, no, más bien Noé recibió la capacitación de Dios para obedecer, por medio de su gracia para obedecer, pero además, mis amados, y subrayo, recibió una preciosa promesa de salvación. Recibió una preciosa promesa de salvación. Y Noé obedeció por la promesa, por la capacitación que recibió, ¿sí? Y por el temor que le infundió Dios cuando le reveló lo que iba a hacer. Por el temor. Eso es la vida eso fue la que movió la vida de fe de Noé. Eso movió la vida de fe. El temor del juicio de Dios, la capacitación de Dios y la promesa de Dios. Solamente así pudo vivir Noé esa vida durante todo ese tiempo. Y hasta aquí, mis amados, podemos ver pues un par de aplicaciones en nuestras vidas. La obediencia de Noé en medio de esa generación perversa, ¿sí? Pues nos anima a nosotros imitar una fe de este tipo. No porque Noé sea nuestro, o sea, no se trata aquí de Noé, se trata del Dios de Noé. El mismo Dios que capacitó, que reveló a Noé su plan, que capacitó a Noé y que le dio las promesas a Noé, la promesa de pacto, es el mismo Dios que a ti y a mí nos promete salvación en Cristo Jesús. Es el mismo.
Es el mismo, exactamente el mismo Dios. Y estamos en una generación perversa. Es lo mismo. Dice en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, es lo mismo, una generación perversa, pero tú y yo fuimos escogidos por Dios, hemos sido capacitados por Dios, nos ha sido influido, hemos recibido el temor de Dios, y por ello es que podemos caminar en obediencia. Pero sobre todo por la promesa de salvación. Sobre todo por la promesa. Que en este caso no es una salvación en un arca física, ¿verdad? Es la salvación que recibimos, que ya recibimos ¿en quién? En Cristo Jesús, pero que se habrá de ¿qué? De consumar cuando Cristo venga. ¿Se acuerdan que hablamos al principio? O sea, ahora estamos en el tiempo en el que la iglesia, los creyentes, somos gobernados por el Espíritu de Dios, somos el pueblo de Dios, ¿sí? Y estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Estamos en el mundo, pero estamos apartados del mundo. Pero esto se va apuntando a una perfección en Cristo. A una perfección en Cristo. Estaremos reunidos, el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Cristo directamente en la Nueva Jerusalén. Esa es la promesa, mi amado. Esa es la promesa. Y pues bueno, ahí dije dos aplicaciones, realmente hablé de una, dos en una, ¿verdad? Pero más que nada es eso, que nos ubiquemos en ese plan redentor de Dios. Que lo que experimentó Noé, mi amado, tú y yo lo estamos experimentando ahorita, ¿sí? Y lo experimentaremos de manera perfecta. Pasamos al punto número 3, que es el juicio de Dios, que lo vemos en los capítulo 7. Yo creo que está mucho más claro a partir del versículo 17, donde dice, bueno, antes quisiera leer el versículo 16, porque dice el versículo 16 que una vez que todos entraron al arca, dice, entraron como Dios les había mandado, y el Señor, ¿qué? El Señor cerró la puerta. El Señor cerró la puerta. No está de más. Si ustedes ven las dimensiones del arca, humanamente, estamos hablando de Noé, sus 3 hijos, ¿verdad? Y sus mujeres. Hubiera sido muy difícil que manipularla por el tamaño de la puerta, y que además la puerta, por el lugar en el que estaba y las características, no pudiera ser por donde se pudiera colar el agua. Pero dice ahí, el Señor cerró la puerta. O sea, vemos un acto milagroso. El Señor fue el que una vez que entraron, Él cerró. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra? Que a final de cuentas la seguridad ni siquiera era del arca físicamente, era de que Dios estaba en control de la situación completamente. Él fue realmente el sello del arca. Él fue quien impidió que el arca se llenara de agua, ¿sí? Independientemente de la brea que pudo haber tenido y todo lo que Noé le hubiera agregado, dice ahí, el Señor la cerró. Él mantuvo el arca cerrada. O sea, la mano poderosa de Dios en favor. ¿Por qué? Porque ya había hecho un pacto con Noé. Y el Dios de pactos, el Dios del pacto, es el que inicia el pacto y el que lo cumple. Porque tú y yo no podemos. Él es el que cumple el pacto. Pasamos entonces al punto número 3, que es el juicio de Dios. En el versículo 17 dice: entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y en el versículo 21 en adelante vemos las consecuencias. Pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Versículo 22. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Vean el versículo 23, el término que usa.
exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la tierra. ¿Sí? Y dice el 24, prevalecieron las aguas durante 150 días. Ahora imagínate la escena, mi amado. Noé ya está dentro del arca. Noé ya ve que realmente la promesa de Dios se cumplió, pero son 150 días. Imagínate la desesperación. Imagínate la desesperación. Ya estaba salvo, ya estaba él salvo con su familia, ya estaban adentro del arca con los animales, pero 150 días y el agua no bajaba, porque eso Dios no le había dicho cuánto iba a durar. O sea, Dios no dijo cuánto tiempo iba a durar las aguas arriba. O sea, la desesperación en la que pudo haber caído Noé durante 150 días. Pero vemos el versículo, bueno, para concluir el punto 3, ahí vemos el juicio propiamente de Dios. O sea, el diluvio en sí es el juicio de Dios exterminando. E insisto, vean el término, exterminó, se oye fuerte, pero es nuestro Dios todopoderoso. Exterminó toda vida sobre la tierra que no fuera Noé, sus hijos y sus esposas. Y en el último punto, que es el punto 4, que titulé La salvación de Dios que produce adoración. Vean en el capítulo 8, versículo 1, dice: y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Se acordó Dios de Noé. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios se le había olvidado. Que a Dios se le había olvidado que tenía ya Noé navegando. Imagínense el puntito del arca en la inmensidad de las aguas. No lo tenemos que entender así literal. Debemos entender que Dios tuvo compasión de Noé. Dios mostró la compasión hacia quien había salvado. No nada más lo salvó, ¿sí?, sino que le muestra su compasión. ¿Sí? Noé seguramente estuvo orando en esos 150 días, y Dios dice, mostró compasión. ¿Sí? Y así como para ejercer juicio, abrió los mares para que su pueblo pasara y ejercer juicio sobre el pueblo de Egipto. Así dice el capítulo 8, versículo 1, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y descendieron las aguas. Empezaron a descender. Vemos entonces que Dios en esta sección del último punto, que es la salvación de Dios que produce adoración, vemos entonces la providencia de Dios sobre la vida de Noé. No solamente lo salvó, sino que también lo perseveró, ¿verdad? También lo perseveró. O sea, lo mantuvo durante esos 50 días y tuvo misericordia de él y se acordó de él e hizo que bajaran las aguas. El diluvio, o sea, el juicio de Dios, trajo muerte. Aquí lo vimos. Pero debemos recordar que esto es una imagen. Bueno, no imagen en sentido metafórico, sino que es algo que sucedió en la realidad, pero que apunta al juicio final de Dios cuando venga por segunda ocasión nuestro Señor Jesucristo. Ahí hubo muerte, pero acá, en este caso, habrá muerte eterna. Ahí el Señor ya escogió. Vemos que Noé escogió. Y por medio de esos 100 años, alrededor de 100 años, muchos pudieron haberse arrepentido. Seguramente Noé estuvo predicando lo que Dios le había dicho. Seguramente Noé estuvo invitando a la gente. Pero solamente a quien Dios escogió es a quien Dios salvó y a quien Dios perseveró. El Señor
llama a los hombres, sigue llamando a los hombres a salvación. ¿Sí? El Señor sigue llamando a que el hombre entre al arca de salvación. ¿Sí? Sigue llamando a que venga al único que puede salvarlo, que es Cristo Jesús. Porque llegará el momento en el que el Señor cierre la puerta, como lo hizo con el arca, ¿verdad? El Señor cierra la puerta y todos los que son salvos permanecerán salvos. Esto se entiende en dos sentidos, en nuestra vida cristiana, pero también apuntando al juicio final. En nuestra vida cristiana entendemos que una vez que Dios nos salva, Dios nos mantiene salvos. Y Dios nos persevera aún en las aflicciones que podamos tener en nuestra vida. Tarde o temprano vendrá en tu vida o en mi vida, en nuestra vida cristiana, tarde o temprano vendrá ese viento que haga que las aguas se crezcan, porque es una promesa de Dios. Nos salvó y nos persevera, pero también apunta hacia el juicio final. También apunta a que Dios un día cerrará la puerta y solamente los que estén adentro del arca tendrán vida eterna, solamente. Eso nos anima, por supuesto, mi amado, a que seamos insistentes en esta generación perversa, insistentes en que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Que busquemos cada vez más las oportunidades bajo los medios que estén a nuestro alcance, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesús, pero se acerca el tiempo. Y va a llegar el momento en que la puerta se cierre. Y ni uno más. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de hacerlo. Al final de cada semestre, muchos saben yo que me dedico a la docencia, al final de cada semestre me tomo una hora, o lo tiempo que sea necesario en clase, y les digo a mis alumnos, el día de hoy vamos a tocar un tema que está fuera del plan de estudios. Ya normalmente es cuando ya terminamos, ya no estamos carrereados con cosas del programa. Les digo, el día de hoy vamos a hablar de un tema, y les voy a decir algo. Si alguien no quiere escucharlo, si a alguien le parece que no es trascendente, está en libertad de salirse, no hay ningún problema. Pero los que se queden, por favor, cállense, déjenme hablar. Eso fue antier, este semestre lo hice antier. Quédense, déjenme hablar. No voy a debatir con nadie porque mi tema no es de debate. El que quiera debatir, después lo veremos de forma personal y lo hacemos. Y les prediqué el Evangelio. Y les dije, a aquellos que tengan la curiosidad o quieran debatirme o quieran reclamarme o lo que ustedes quieran, los espero en mi oficina a tal hora. Ni uno solo. De veras, les digo porque en otros años, sí, es más, he salido con 2 o 3 ahí atrás de mí. Y gloria al Señor porque yo no sé si se salvaron o no se salvaron, pero por lo menos vi una pequeña respuesta. En esta ocasión, ni uno solo. ¿Por qué les comento esto? No es para jactarme ni nada, no, es porque cada vez las generaciones están más cegadas. Cada vez más. Yo percibí una dureza terrible en los corazones. Se me estaban durmiendo a los 30 minutos. Empezaron así. Y quienes yo creí, obviamente yo oré por 3 o 4 de ahí que más o menos Dios puso en mi corazón. Son los que menos. Y bueno, mi reflexión que les comparto es esa. Noé estuvo en una generación perversa donde el pecado abundaba. Nosotros estamos igual. Cada vez está peor. Ya ven lo que está pasando ahorita con la famosa uniforme para niños y niñas. Es terrible. Cada vez está peor. Lo que veíamos muy lejos
Lo que hace 2, 3 años decíamos que pudiera pasar, ya está pasando aquí. Ya pasó en la Ciudad de México, quién sabe cuándo venga a pasar aquí. Necesitamos acelerar el paso. Necesitamos acelerar. Yo obviamente ya me propuse que no esperarme al final del semestre. Ahora voy a predicarles al inicio y voy a predicar al final, ¿verdad? Porque es necesario que hagamos lo que nos corresponde. No sabemos cuándo. Y son almas, mis amados. Son almas que se perderán y que sobre nosotros puede caer la culpa de no haberles predicado el Evangelio si tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y para terminar, en el capítulo 8, versículo 20, dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y si ustedes leen enseguida, empieza ya a hablarse del pacto que Dios hace con Noé, que será el siguiente tema de estudio. Pero hasta aquí entonces que vemos que Noé edifica un altar al Señor y ofrece holocausto. Vemos entonces que desde este versículo, ¿sí? La gratitud al Señor, el producto de un corazón agradecido por todos los beneficios recibidos por Dios, se manifiesta en forma de una adoración. En este caso era un holocausto, o sea, la muerte de un animal. Y es bastante interesante porque en ningún momento vimos que Dios lo ordenara, ¿verdad? O sea, no lo ordenara, pero el contexto nos lo dice. O sea, el animal, darle muerte al animal era un símbolo de que esa muerte le correspondía a él, ¿verdad? Y obviamente está apuntando a la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde ahí, matar un animal, ¿sí?, como agradecimiento por los beneficios de Dios, está apuntando a la muerte del Cordero Santo perfecto que agradaría por completo, que sería olor fragante delante de Dios. Desde Génesis 6, mis amados, desde Génesis 6 vemos que la muerte sustitutiva, que la muerte de un animal sustituía a la muerte del hombre, pero que cualquier animal era imperfecto, de tal manera que por eso se llevaron muertes tras muertes, tras muertes, tras muertes, hasta que llegó la muerte del Cordero perfecto, en donde ya no fue necesario hacer ningún ritual, porque ese olor fragante satisfizo por completo a Dios. No hay nada más que ofrecerle a Dios. Cristo Jesús, su muerte satisfizo por completo las demandas de justicia de Dios, por completo. De tal manera que aquí podemos ver desde Génesis 6 como la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa revelación que nos va dando la palabra y que culmina en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el verlo desde aquí, mis amados, nos hace ver más brillante la obra de Cristo, porque desde entonces ya estaba ahí nuestro Señor Jesucristo prefigurado, su obra. Fíjense la palabra, fue de olor fragante. O sea, olor fragante es que el Padre se deleitó con la muerte de ese animal. Así como si dijera: esto es todo lo que necesito. Que Dios nos ayude a poder entender esto cada vez más y ver a nuestro Señor Jesucristo más y más glorioso en nuestra vida y que podamos apreciar que la gracia que recibimos de parte de Dios. Yo sé que tú recibes gracia para tu trabajo. Yo sé que tú recibes gracia para ser un buen padre, una madre. Yo sé que tú recibes gracia para desarrollar alguna habilidad. Todo viene de parte de Dios.
Pero mi amado, la gracia que más debemos agradecer, la gracia que más debemos valorar es la gracia de Dios que nos redimió. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Lo que Dios nos dio para redimirnos, a su Hijo Jesucristo. Por eso les dije al principio, quiero que veamos este pasaje como la gracia redentora de Dios desde entonces y hasta entonces. Lo vamos a ver. ¿No te has puesto a pensar que esto lo vamos a ver de manera perfecta cuando Cristo venga? Todo lo que la Biblia nos va ilustrando y nos va revelando paulatinamente, y vamos a ver eso completamente. Wow, es parte de las promesas que nos mantiene perseverando en la gracia que Dios nos da para vivir en esta vida. Que Dios nos ayude a entenderlo y a valorar el precioso regalo, la perla del gran precio que hemos recibido en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque nos concedes ver en tu palabra desde el primer libro, el libro de la creación, el libro de los inicios, esa gracia que recibimos para redención, esa gracia que proviene de tu corazón, Señor, en que tú determinaste salvar de acuerdo a tu perfecto plan, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Padre, no sabemos, no podemos entender por qué, pero nos deleitamos, nos regocijamos sabiendo que así como Noé halló gracia delante de ti, nosotros fuimos escogidos por gracia. Y desde entonces hemos recibido gracia tras gracia para vivir nuestra vida redimida. Sabemos, Padre, que hemos caído, sabemos que hemos flaqueado, sabemos que hemos dudado, sabemos que a veces aún de nuestra propia salvación, pero confiamos, Señor, en que tú nos perseverarás hasta el final de la carrera, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en la meta. Ayúdanos a despojarnos del pecado que nos asedia y correr la carrera. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de que pertenecemos al reino de los cielos, Señor. Padre, en este tiempo de tanta perversidad, en este tiempo de tanto ataque directo al cristianismo, de tanto ataque directo a todo aquello que tú llamas bueno, Señor, ayúdanos a ser sal en la tierra, Señor, luz en el mundo. Levántanos, Señor, levántanos a proclamar primero que nada el evangelio, pero también, Señor, a hacer defensa de aquello que nos has dado, Señor. Nos has concedido vivir una vida santa, nos has concedido tener familias que busquen tu nombre, Señor, que busquen tu guianza, que busquen de ti en general, Señor. No permitas que estemos con los brazos cruzados y no defendamos a aquellos que nos has dado, Señor. Levántanos, Señor. Ayúdanos primero a tener más tiempos de oración, de clamor, porque los tiempos que se avecinan, independientemente de lo político, de lo educativo, de lo que sea, son malos, Señor. Malos. Pero tu iglesia es tuya, Señor. Tú la perseveras. Y dependemos de tu gracia, dependemos de tu poder, no del nuestro. Te lo pedimos, Señor, y gracias porque podemos vivir con la esperanza de la vida eterna, podemos vivir fuera de las circunstancias de nuestra propia vida, viendo el resplandor de Cristo Jesús. Gracias te damos, en el nombre de nuestro precioso Salvador. Amén.